Hola, esta es la segunda parte del video sobre la excepcionalidad latino-germánica. En el anterior video había hablado sobre cómo los europeos se desarrollaron durante el periodo precristiano, antigua Grecia, antigua Roma, los etruscos, luego una decaída de la Edad Media, pero entonces hubo un renacimiento, que así se llama renacimiento. A partir de aquí, del Renacimiento, Europa Occidental se diferencia de Europa Oriental. Bueno, ya están diferenciados desde aquí del Imperio Romano porque los romanos se funcionó con los germánicos mientras los eslavos siguen siendo eslavos, pero hay mayor diferenciación porque los eslavos no tuvieron un renacimiento y porque muchas tecnologías se inventan en Europa Occidental, pero en Europa Oriental, entonces hay un mayor grado de avanzada en Europa Occidental. En estos videos además se recomienda ver el video de por qué a los argentinos les gusta los fanboys, para que se habla sobre la apertura mental de los europeos occidentales. En fin, la razón por la que los eslavos no son considerados occidentales, principalmente porque no tuvieron renacimiento ni tampoco la ilustración. Igualmente, hubo mucha continuidad entre los eslavos de la Edad Media y los eslavos de la Edad Moderna. No hubo mucha edición, no hubo evolución, al menos en los primeros siglos. En el siglo XVI, siglo XVII no hubo tanta evolución entre los eslavos. Finalmente, con la revolución industrial, las revoluciones liberales y la revolución industrial se abolieron los gremios, como ya había mencionado anteriormente, el feudalismo se va y ahora el libre mercado, lo que causa una libre competencia entre los empleados para quedarse con los empleados, y eso va a hacer que gradualmente los salarios suban. Esto fue un proceso que fue más acelerado en Europa noroccidental. El sur de Europa se industrializó más lento y Europa oriental estuvo muy al margen de estos desarrollos durante muchos años. Tal que en Rusia, para el momento de la Revolución Rusa, la mayoría de la población aún era campesina, mientras en Europa Occidental ya eran urbanos. En Latinoamérica hay un debate sobre si es occidental o si no es, y la verdad es que Hispanoamérica es una fusión entre lo español y lo indígena, entonces aunque hay elementos que circulan occidentales y otros que no, eso varía mucho de país, incluso hay regiones más occidentales que otras. La respuesta es que es mitad y mitad. ¿Por qué? Porque si bien hubo influencias hindúes de las ideas ilustradas en Hispanoamérica, incluso después de la independencia siguió habiendo muchas instituciones que eran virreinales e incluso prehispánicas, como lo es el caso de las tierras comunales. Esto junta muchas revoluciones que había en Hispanoamérica durante mucho tiempo, dificultó la industrialización, además de que muchos tabúes, muchos dogmas que había en la época, que había desde tiempos prehispánicos o virreinales se quedaron en Latinoamérica durante los siglos XIX, y hay algunos que hasta hoy en día sobreviven, por lo cual Latinoamérica es más una mitad y mitad, y de este video no se trata de Hispanoamérica, pero solo se mencionaba por si las dudas. La época victoriana, si bien es recordada con una época con moral muy rígida, porque aún había mucha influencia cristiana a pesar de que ya no se imponía por el Estado. La verdad es que sí, es más, la época victoriana era más conservadora que los tiempos actuales. Sin embargo, para esa época la Europa victoriana, hay algunos que ponen como el reinado de la Reina Victoria, pero en este caso se habla de época victoriana después del fin de Napoleón y antes de la Primera Guerra Mundial. En este caso, si bien era una sociedad más conservadora que el mundo actual, los europeos victorianos eran más liberales que los africanos, que los asiáticos, porque sí, es verdad que en la época victoriana había muchos códigos morales rígidos, sí, había muchas restricciones, por ejemplo, a las mujeres, pero en esa época los africanos, los árabes y los hindúes todavía cambian mujeres por vacas, y algunos países aún todo lo hacen. Entonces, era una sociedad relativamente más liberal para esa época, además de que ya para ese entonces había democracia, aunque hubo algunos países que hasta restringido, como son ciertas clases sociales, como usted necesitabas tener terrenos para votar, pero aún así eso ya era un avance para la época. Cuando la medicina se vuelve más avanzada en Europa, esto da la oportunidad de colonizar varias regiones tropicales de África y del sudeste asiático, así como la India, debido al hecho de que ahora se tenía la cura para varias enfermedades que hasta entonces habían impedido a los europeos colonizarlos. Aunque el colonialismo es muy satanizado hoy en día, es que eso hizo que primero en África muchos lugares eran tribus, entonces se trajo un estado organizado, además de que la esclavitud todavía existía en muchos países de África, Asia, y eso se abolió al igual que la servidumbre. Por lo tanto, este fue un cambio para bien. El colonialismo en Próximo Oriente fue más corto, pero durante este periodo se abolió la Sharia, la cual regresaría tras la independencia de estos países. A principios del siglo XX, en Estados Unidos inicia la era progresista, donde se cuestionan varios dogmas victorianos. Finalmente, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, finalmente se entierran los dogmas
victorianos son que estos persistían mucho en el campo, había mucha gente que se caía de la decadencia, igual que ahora, moral que toda la gente se queja de ese entonces, luego la siguiente generación también se queja, bla, bla. El chiste es que ahora las mujeres podían mostrar más, además de que los jóvenes acudían más a bares, fiestas y bla, bla. Y también está el hecho de que muchas mujeres en Estados Unidos y Europa Occidental obtuvieron su derecho a votar, aunque la emancipación completa tardaría mucho más tiempo. Las, la Segunda Guerra Mundial trae el fin del dominio de Europa Occidental porque ahora es Unión Soviética y Estados Unidos quienes se disputan la hegemonía global. Aún así hay que recordar que Estados Unidos es un país apurado mayoritariamente por descendientes de Europas occidentales. Además de que a pesar de que ya no hay tanto dominio geopolítico, Europa Occidental todavía tiene una muy buena calidad de vida, superior a muchos de sus rivales. Durante los años 60 y 70 se pone en duda el hecho de que había muchos grupos marginados como las mujeres, los LGBT y finalmente se dan sus derechos, lo cual fue un proceso gradual. Esto continúa hasta hoy en día donde la homofobia y varios prejuicios andan disminuyendo con el tiempo. Gracias a la industrialización y a la revolución liberal, Europa Occidental se puede proporcionar con una zona con buen nivel de ingreso, al igual que Estados Unidos y Canadá, que es un país mayoritariamente habitado por los occidentales y descendientes. Estos países son mucho más liberales que muchos otros países como los africanos, los árabes, los hindúes y hasta Latinoamérica. Bueno, este es el fin del video sobre cómo es que los europeos occidentales ganan su dominancia sobre el resto del mundo. Espero que les haya gustado.